La radio le sienta bien a la noche. Con la compañía que necesitas. La voz de la biblioteca. Radio Online, la radio de la Biblioteca Popular Escritores Correntinos. Buenas noches, queridos amigos de este ciclo denominado Entre Cedros y Café. Estamos en La Voz de la Biblioteca, un espacio creado por la Biblioteca Popular Escritores Correntinos, de la mano de Ramón Ramírez y de Olga Ocampo. Se habilitó este espacio denominado Entre Cedros y Café porque es una invitación desde la colectividad libanesa hacia las demás colectividades. Y si tenés una historia que contar, y si querés contarnos de qué manera se mantuvieron en tu familia las costumbres, se transmitieron esas culturas ancestrales, podés enviar un mensaje al 3794 28 34 75, que aquí te vamos a escuchar. Soy Laila Daiter y te doy la bienvenida a este espacio. Como decíamos, Entre Cedros y Café se llama de esta manera porque los cedros son el símbolo que está en la bandera libanesa, pero que además representa el carácter noble y firme del espíritu libanés que se intenta rescatar y que nosotros admiramos, y que también aquí se destaca como una de las características más importantes de la cultura libanesa. Y café porque se trata de una mixtura de granos diferentes que dan un aroma muy especial, justamente por esa mezcla de culturas que hace esa diferencia, ¿no? Que hace ese encuentro, ese valor de estar juntos y convivir, y es lo que queremos resaltar. Por eso, si tenés una historia que contar, seas de la colectividad que sea, acá tenés un espacio para transmitirla. Otra vez repito, mi nombre es Laila Daiter y el teléfono es 3794 28 34 75. Acércate, que aquí te vamos a escuchar. Y con esta música ya sabemos que vamos a recibir a nuestra amiga del programa, que siempre comenta lo que ella recibió de sus ancestros de alemanes del Volga. La vamos a escuchar y la pregunta es, ¿qué es ser rico? Se puede. Éramos tan pobres que solo teníamos a tu papá, una olla y un pato, solía contarme mi abuela paterna, exagerando un poco con su cabecita de narradora.
Es verdad que lo material era poco, pero le sobraba iniciativa y esperanza. Similar a mis abuelos paternos, quienes construyeron una sólida casa de adobe para la familia. Eso sí, por nada del mundo dejaba ver su corazón de barro porque estaba blanqueada la cal de arriba a abajo. Desconozco cómo hacían brillar los pisos, pero lo lograban. Y no sé cómo hacía mi bisabuela para que cada uno de sus cabellos estuvieran tan disciplinados por un rodete en la nuca y que su delantal estuviera tan planchado que impusiera respeto a pesar de todo lo que hacía en un solo día. El eco de sus secretos me fue llegando a través de los relatos de mi mamá y mis tías. Le ganaban al día. Casi siempre le ganaban al sol porque hay más energía a esa hora, porque el aire es más limpio y la mente está despejada. Esas eran las explicaciones. Trabajaban en equipo. Cada miembro de la familia tenía roles asignados y el esfuerzo individual y colectivo era visto como una virtud. La pulcritud no era solo una opción, era parte de las pequeñas alegrías cotidianas, ver todos los frascos de conserva alineados por colores y tamaños en la alacena, y todos los troncos de los árboles frutales blanqueados hasta la misma altura, y tener las pilas de leña separadas por tamaño, muy alineadas, y dormir sobre sábanas limpias y almidonadas. No tenían dinero, tenían dignidad. Cuando me siento tentada a pensar que mantener la ropa de mi familia al día es una carga, viene a mi mente la rutina de mi abuela materna, madre de 7 hijos, y se me pasa. La noche anterior al día del lavado se enjabonaba todo con jabón blanco que obviamente se fabricaba en la casa. La ropa blanca, sábanas, toallas, manteles, ropa interior, camisas, camisones, etc., quedaba remojada en agua y jabón durante la noche. En cuanto se desvanecía la helada de la mañana, se extendían todas las prendas sobre el pasto para que el sol cumpliera su papel blanqueador. Desde lejos el campo parecía cubierto de papeles que había desparramado el viento. Entre paréntesis, te cuento que es una técnica que todavía uso yo para blanquear algunas prendas y funciona. A media mañana se recogía y se refregaba prenda por prenda en la tabla de lavar, se enjuagaba y se colgaba en interminables tendederos. Y cuando no alcanzaban, se continuaba sobre los alambrados del campo. La ropa volaba y volaba sin ir a ninguna parte. Entonces pasaba todo por el almidón casero y una plancha de hierro con entrañas rojas de brasas. Cuando todo iba bien y no volaban las indeseables cenizas, esa noche las pilas de ropa blanca eran un orgullo que iba a durar poco tiempo, tan solo hasta la semana siguiente. Por eso, cuando se me atraviesa la idea de que no puedo ser completamente feliz con un lavarropas que hace demasiado ruido, o que soy desdichada porque no tengo secarropas, solamente recuerdo a mi abuela y su enorme familia, y se me pasa rápido. ¿Qué es ser rico o ser pobre? Mis abuelos dirían que ser pobre es tener poca dignidad, o ser poco aseado, o ser deshonesto. Dirían que ser ricos es tener afectos por los cuales trabajar. Ser rico es tener amigos y sueños a lograr. Ser rico es hacer mucho con poco. Ah, esa forma de pensar, ¿cuánto la necesitamos todavía? عزيز علي النوم طيفك على بالي عزيز علي النوم طيفك على بالي غير الصلاة والصوم ما يصبر حوالي غير الصلاة والصوم ما يصبر حوالي
ahora los invito a escuchar a Marcelo Chaín, presidente de la Casa de la Cultura Libanesa en Tucumán. Vamos a escuchar su historia familiar, sus actividades dentro de la colectividad y también los consejos que tiene para darnos. Lo escuchamos atentamente y le agradecemos por estar en nuestro programa. Muchas gracias, Marcelo Chaín. Bueno, un poco cuento de mi historia familiar, cómo ha impactado el Líbano en mi vida. La historia familiar, básicamente, calculo yo, se debe tratar de una historia bastante común entre los inmigrantes y más que nada entre los inmigrantes libaneses. Mis abuelos, dos de parte de mi padre y uno de parte de mi madre, vienen del Líbano, y a su vez mis bisabuelos por parte de mi madre también vienen del Líbano, así que tengo todas mis raíces relacionadas con el Líbano. Y como todos, por algún motivo, particularmente porque sus familiares ya estaban afincados en Tucumán, han venido a parar al interior de Tucumán, un pueblo que se llama Los Ralos, en el departamento de Cruz Alta. Básicamente la necesidad de emigrar del Líbano vino de la mano de la guerra que libraba el Imperio Turco en Medio Oriente, y para evitar ser alistados en el ejército emigraban los mayores de 15 años, así que de la familia de mi abuelo vino su padre con él y dejaron 2 hermanos y la madre allá en Líbano. Estoy hablando de mi abuelo materno, que es del que más datos tengo, y con la familia con la que ahora tenemos muchísima relación, muchísima y muy linda relación. Igualmente, mi abuelo paterno también vino por aquella época, solo que murió cuando mi papá tenía 1 año, así que ni siquiera mi padre lo pudo conocer, y sí a mi abuela, que era libanesa, pero no tuve tanto intercambio como para tomar datos. Cuando yo tomé conciencia de lo importante que eran las raíces, ya ningún abuelo mío estaba. Sí pasó que mi madre, que ama profundamente a su papá, absorbió mucho cariño y muchos datos del Líbano y de la familia con la que se comunicaban, y ese cariño, ese amor me lo fue transmitiendo a mí, a mi hermana. Nosotros somos 4 hermanos. Bueno, siempre decimos que uno, en mi caso 2, pero normalmente uno en la familia es el que se identifica con ese deseo del padre o de la madre de mirar hacia atrás, ¿no? A las raíces, en particular al Líbano. Y en este caso he sido mi hermana, Anaí, y yo, que los dos trabajamos intensamente en la Unión Cultural Argentino-Libanesa, y trabajamos mucho en Casa Libanesa también, que la denominación formal es Asociación Libanesa de Socorros Mutuos de Tucumán. Bueno, un poco la historia de mi familia, de mi abuelo, fue un poco la historia de muchos inmigrantes que llegaron, en este caso, como en muchos otros, sin nada. Había gente que emigraba ya con una posición, mis abuelos no. En realidad eran familias sencillas, y acá tuvieron que rebuscarse como podían. Vivían en un pueblo en el interior y se dedicaron a la venta ambulante.
Mi familia paterna no, estaba en la ciudad y pudieron instalar un negocio que al morir mi abuelo se complicó un poco la situación y fueron también al interior. A mi abuelo materno, que es Salim y del que más información tengo, eh, puso un negocio también al tiempo, se casó con la hija de unos paisanos, así que eh, arrancaron su familia ahí en esa localidad de Los Ralos, como decían. Como todos, agradecidos de la vida, agradecidos de Argentina. Cuando conocí el Líbano, me di cuenta de lo que debe haber significado para ellos llegar a este país y ver la inmensidad de los campos desocupados, disponibles. Así que era cuestión de poner ganas nada más para salir adelante. Y así lo han hecho, por supuesto, con sacrificio. Han criado 6 hijos, uno de ellos mi madre, y que todavía vive, por suerte, y tiene 85 años, y sigue siendo el motor de la familia, y una gran cocinera. Así que hicieron su vida, por suerte se pudieron capitalizar, compraron su casa, su auto, ayudaron a sus hijos, que a su vez hicieron su familia, ya casi todos acá en San Miguel de Tucumán. Y bueno, muchos de los hijos de los hijos, o sea, de los nietos del abuelo, entre los que ya me cuento yo, pudimos estudiar en la universidad y ser profesionales. Y se nos hizo ya un poco más fácil el arranque. Así que bueno, participamos de lo que se supo llamar la movilidad social ascendente del momento y las oportunidades que había para los que empezaban, en este caso los abuelos y los padres. Así que bueno, en eso transcurrió la vida con almacén. Mis padres también tuvieron almacenes de ramos generales. Así que bueno, en ese sentido, una infancia linda, que de grande recién empecé a escuchar del Líbano. Yo había estudiado inglés, mi madre me pedía que le traduzca las cartas que le mandaba un primo del Líbano en inglés, y ahí empezó en los años 70, en medio de la guerra, quizá un poquito antes del 75. Después la comunicación se cortó durante la guerra, pero en medio de la década del 60 y 70, hasta el 77, pudimos estar conectados por cartas y por encomiendas. Un par de veces al año llegaba una encomienda del Líbano y era para nosotros como que llegue un familiar. Era un cajón que traía las cosas más ricas que uno puede acordarse. Todavía abro el cajón del mueble que era de mi abuela y siento ahí los aromas. Al cajón o al mueble, al aparador, lo heredó mi madre. Así que voy a su casa y cuando abro ese cajón siento el olor de los piñones, de las almendras. Mandaba dulce de higo casero, mandaban locum, mandaban sátar. Esa mezcla de olores ha quedado ahí en el cajón. Y encima disfrutábamos de una abuela tan generosa que nos retaba si le pedíamos permiso para sacar algo, que además tenía negocio y tenía de las golosinas que quiera. Y nos retaba y decía, saque sin pedir. Imagínate eso, ¿eh? Para un chico. Y así crecí con el recuerdo del Líbano, con la idea del Líbano en mi mente, hasta que en algún momento un amigo me dijo, venite a la juventud de la Casa Libanesa,
y empecé a trabajar ahí, a asistir, a jugar, a participar de los congresos y, y bueno, desde ahí me quedó ya el cariño. Después me pasó lo que le pasa a todos prácticamente. Terminás de estudiar y empezás tu vida, te casás, los hijos, y descuidas un poco ese aspecto. Te dedicas a tus cosas, a crecer y no tenés tiempo. Así que bueno, eh, de alguna manera me ausenté, pero siempre quedó ese cariño, amor por la casa. Así bueno, esa fue una etapa, la etapa joven del Líbano, en donde participé de Jucal y, y me acuerdo lo lindo que era recibir la encomienda del Líbano. Y hablar con mi primo a través de las cartas, ¿no? En realidad era un primo de mi madre, que trabajaba de mecánico en la aerolínea libanesa y bueno, sabía inglés y a través de él nos comunicábamos. Si no, había que llevar las cartas de los abuelos a otro paisano que, como mi abuelo no estaba, a otro paisano para que la traduzcan. Las cartas en árabe, quiero decir, ¿no? Bueno, en otro audio cuento un poco de más grande qué me fue pasando. Bueno, mi etapa de dirigente en las instituciones libanesas vino de la mano ya de mi adultez. Como decía antes, uno un poco se pierde, digo uno genéricamente, porque nos pasa mucho, no a todos, pero nos pasa mucho, que en la época del trabajo fuerte y de armar la familia, las expectativas están puestas en otros lados. Y ya uno vuelve después de los 40 con los chicos un poco más grandes y un poco más desocupados. Así que bueno, ahí comenzó la etapa mía de acompañar las instituciones. Primero de la mano de UCAL, volviendo a UCAL, producto también de los congresos, de las reuniones. Siempre, por supuesto, habiendo tenido en mente a la casa, que nosotros tenemos una casa preciosa acá. Y la verdad que siempre me picó el bichito de ayudar ahí, de una manera u otra. Así que cada vez que podía colaboraba y demás. Así que bueno, al tiempo de haber estado en UCAL, cambia la comisión, primero la integré como vicepresidente, después pasé a la presidencia de UCAL por un par de periodos y me tocó, en mi gestión, pero al grupo nos tocó armar allá por, no sé, será por 2016, un congreso en el que a su vez se elegía Miss Líbano Argentina para que compita en Miss Líbanos Mundial. Había un concurso, para los que no saben, en la localidad de Dur el Shueir, en Líbano, se hacía, creo que ya no se hace más. Primero por la pandemia y después por la situación económica, se hacía un concurso de belleza en donde participaban todos los países que tenían diáspora libanesa y querían enviar a alguna representante. Y acá aprovechábamos algún congreso anual de UCAL y mandábamos una representante. En este momento no me acuerdo si eso era todos los años o año por medio. Por supuesto, era un súper evento. Venían, no sé, juntábamos 8 o 10 chicas. Y en ese caso salió muy bien, salió muy lindo Tucumán. No solo la elección, sino el congreso. Tucumán quedó como en vidriera, había un grupo, todos con una situación parecida a mí, que estábamos volviendo
estábamos con muchas ganas, que eso a los grupos les pasa, que a veces es cíclica la situación y por ahí se genera una sinergia entre gente que está con ganas de laburar, así que bueno, de todo ese movimiento ah, quedó expuesto Tucumán y en algún momento en el próximo congreso había elecciones de presidente para la Unión Cultural a nivel nacional y bueno, se me propuso ser presidente, así que bueno, acepté, para hacerla corta, porque primero hubo una instancia en que no acepté porque estaba muy ocupado y después finalmente acepté. Y me fue muy bien, digo bien en el sentido que la UCAL es bastante orgánica, hace bien las cosas, hace cada 2 años elecciones, casi siempre llegamos a un acuerdo para hacer una lista única, para no tener que ir a elecciones y pasar por ese trauma de competir. Así que bueno, pero siendo honestos, armar la lista también lleva unas angustias. Así que bueno, pero igualmente muestra de que es un lindo, hermoso grupo. Diría que el 90% de los presidentes que han pasado por UCAL Nacional todavía están en el grupo, ayudando, participando, o sea que hay como muy buenas relaciones. Y que en realidad es lo que te mantiene en el grupo y es lo que uno necesita, porque esa es la palabra, un par de veces al año el reencuentro. Así que bueno, eso realmente es lo que te motiva y me ha motivado estos últimos 10 años a trabajar y a formar parte del Líbano. Hay que reconocer también que en un momento decido viajar al Líbano con mi madre, acompañarla. Ella habla algo el árabe y fuimos a parar a casa de familia. Y bueno, una experiencia que a la persona que es un tanto sociable, como puede ser mi caso, no una maravilla de sociable, pero sociable, le gusta mucho, porque bueno, la familia te recibe, no te deja ir a ningún lado sin ellos. Por lo tanto, todo el cariño que te dan por ahí se convierte para el que no le gusta o no es muy sociable o quiere conocer por su cuenta, medio incómodo. En mi caso, que cuando ya leo la situación y entiendo cómo es el cariño, que es sin límite, me dejo llevar y digo, bueno, otra vez vendré solo y conoceré por mi cuenta lo que quiero conocer. Pero mientras uno disfruta esa cosa que es el cariño. Tengo 2 definiciones, digamos, para ese viaje, que es que encontré así, de un día para el otro, la mitad de mi familia, así como que encontrás a alguien nuevo, un pariente nuevo. Acá encontré 200 parientes nuevos. Es tan genuino el cariño y el que te vean llegar y te asocien con el que se ha ido, que realmente a mí me ha cubierto un hueco que sin saberlo tenía, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, siempre digo que el que va al Líbano y vuelve, aún en circunstancias difíciles, porque el Líbano a veces está mejor, a veces peor, pero el que va y vive la experiencia es el mejor embajador del Líbano. A mí me pasó eso y doy fe por otra gente que ha ido y ha venido, entre ellos mi madre, ahora mi hermana y un montón de amigos que vuelven con la cabeza cambiada, no en sí por la geografía
y por la historia y por el país que tiene mucho de eso, sino por el sentimiento, ¿no? Algo te pasa ahí. Así que bueno, eso me ha motivado a pensar en hacer otro viaje y después otro. Ya los 2 viajes posteriores los hice con UCAL, un poco ayudando en la organización, por lo tanto ya me quedaba en los hoteles con el grupo y visitaba a las familias cuando me desocupaba de las actividades del grupo por las tardes. Así que bueno, no les puedo contar lo que fueron esos 15 días de comer a la libanesa, mediodía y noche. Y encima te buscan, te traen, te llevan, te ofrecen, te regalan. Una experiencia hermosa. Sé que no todos viven lo mismo porque hay gente que va con el mismo cariño por el Líbano, pero bueno, no ha tenido contacto familiar y demás. Pero así todo es una joya viviente el Líbano. La cultura que hay, la historia que hay, te atrapa. Bueno, en algún momento de estos años, ya en el 2018 creo, yo formando parte de la comisión de Casa Libanesa, me proponen ser presidente de la institución, una institución que ya tiene del 37, tiene como 86 años. Tiene una sede linda, una casa antigua, muy bien conservada y además cara de conservar. Se imaginarán por qué lo digo, porque me toca a mí hacerlo. Bueno, agarré el desafío y con una comisión muy piola también nos hicimos cargo. Así que bueno, ya esta es la tercera y última gestión. Ya también estoy un poco como cansado, es como mucha responsabilidad. La casa se autosostiene en cierta forma, aunque tiene sus periodos, pero tiene ingresos producto de que tiene salones que se alquilan para clases de danza y para fiestas, ¿no? Podés hacer fiestas como hasta de 200, 270 personas. Una casa estilo andaluz, con un patio andaluz muy lindo. Y bueno, la verdad que la hemos dejado bastante linda y todo el que entra por lo menos nos dice que les gusta. Y bueno, estamos participando también en el grupo provincial de las colectividades. He aprovechado y producto de haber sido presidente de UCAL Nacional, me he insertado en el mundo de la Unión Mundial Libanesa, que también es un grupo de gente muy, muy piola, muy interesante, que también hace un congreso anual y he viajado mucho por eso y he hecho muchos amigos por eso. Así que bueno, estoy ahora ya en una situación de descenso, ya en la UCAL Tucumán y en la UCAL Nacional ya miro un poquito más de lejos, dándole lugar a los que están comenzando, a los que son más jóvenes, hay que dar espacio. De hecho, también en la Casa Libanesa, acá en Tucumán, ya en junio que viene termina el tercer periodo y vamos a hacer un cambio. Así que bueno, esa es mi actividad en las instituciones libanesas. Hay que decir también que la presidencia nacional me tocó con la pandemia de la UCAL, que también, bueno, fue un desafío porque pasamos a reemplazar los congresos por... Sí, un cuarto sí pudimos encontrarnos y dejar, el otro 3/4 de la gestión, o sea, la gestión tiene 2 años, habrán sido 6 meses que hemos podido disfrutar de los encuentros y el otro tiempo fue todo online,
que también nos generó muchos encuentros lindos porque podía asistir más gente a las reuniones al ser desde la casa. Y por supuesto nos fue acumulando ganas para el reencuentro, cosa que sucedió ya al final del mandato. Bueno, es un poco la vida del grupo de UCAL, de Casa Libanesa. Yo cuento esto porque si hay alguno que escucha que está en alguna institución, puede pasar que en donde exista una asociación libanesa, en otras no. A veces UCAL se la rebusca por su lado, a veces las relaciones no son buenas con la gente de Casa Libanesa, como no todos los de la institución forman parte de UCAL. Así que bueno, esto acá es un tema, no diría totalmente saldado, pero que se puede manejar con cierto equilibrio. Al estar algunos integrantes de la UCAL en Casa Libanesa, también en la asociación, hay como bastante mezcla y se hacen cosas en conjunto y demás, ¿no? Bueno, así fue que pasaron casi 10 años de mi vida trabajando para la institución. Ahora estoy me ha pedido la nueva dirigencia que esté de la Unión Cultural Mundial, que esté atento a las reuniones y a las novedades a nivel mundial. Así que bueno, estoy en contacto con esa gente. Han elegido ahora presidente de la Unión Mundial, Roger Haney, un nuevo presidente, que también es una unión que con sus más y menos es muy orgánica, es bastante democrática, cada 2 años se renueva. Y todos, desde Tucumán hasta la Mundial, trabajamos por libanizar, es decir, por hacer conocer la cultura y la identidad del Líbano, que es lo que te engancha, lo que te hace querer al Líbano. Bueno, eso es lo que tengo para decirles de mi trabajo en las instituciones libanesas. Bueno, alguna reflexión pensada hacia la colectividad. Me sale, por supuesto, siempre decir, a veces cuesta interpretar el rol de las raíces en nuestras vidas, a veces te tiene que pasar algo, a veces alguien te tiene que conectar, pero por ahí no estamos tan conscientes de lo que significa hasta que sucede. Qué importante es, uno se da cuenta después, saber de dónde viene uno. Así que, como anécdota cortita, cuento un caso de una persona con la que, de hecho, entablé una hermosa relación, que por esas casualidades de la vida cayó en mis redes, digamos, en mis redes de WhatsApp o de Facebook, y estaba buscando ayuda para encontrar a su familia, porque era un hijo adoptado y no sabía los orígenes de la familia. Así que a través de su análisis de ADN, él había podido detectar que tenía la mitad de su origen de Medio Oriente y particularmente del Líbano. Así que empezó a buscar por las redes de la colectividad algunas conexiones sobre nombres que él había podido chequear con el mismo ADN. Todo un trabajo que se hace en Estados Unidos. Y bueno, le pude dar una linda mano porque yo conocía a algunos actores de los que él tenía en la carta, así que bueno, está bastante cerca por suerte.
Pero digo, a raíz de este hecho he podido verificar cómo una persona que ni sabía de dónde venía, cuando me empezó a enterar de sus raíces, cualquiera fueran, tomó una motivación tal que de alguna manera te genera necesidad de saber quiénes son, de dónde vienen, cómo eran, quiere viajar. Así que bueno, está en esa búsqueda intensa. Lo que me queda de ese hecho es esa cuestión de cuando algo sucede o tu madre te involucra en sus deseos de trascendencia, que a su vez los toma de sus padres, o que viajas al Líbano por un motivo u otro, o que te involucras en un grupo, siempre eso te va a generar algún interés y te mueve algo para buscar las raíces. El Líbano en particular es un país que ya todos sabemos, tan chiquito pero tan estratégicamente ubicado, que ha sido tantas veces conquistado y tantas veces liberado que ya tiene como un gran entrenamiento su población, y creo que nosotros también hemos aprendido desde la genética a pelearla, a levantarnos, a ayudar, por lo menos es lo que siento. Y bueno, ahora que una vez más está complicado económicamente, con situaciones de belicosidad en sus fronteras, bueno, mi idea para aquellos que quieren al Líbano y para los que se preocupan por el Líbano es que no bajen los brazos. El cariño va a estar, el Líbano siempre va a estar. Y por supuesto, al que es religioso tiene que rezar o pedir para que de alguna manera no suceda lo que todos tememos que puede suceder. Y bueno, en el resto de las cosas, y desde Argentina participar en todo lo que se pueda, transmitir la cultura, que no es solo la comida y el baile, que por cierto bastante importante que es, bastante importante, porque la comida une y reúne. Pero bueno, involucrarse, el que le guste, en los grupos. Hay que dejar tiempo también. Pero bueno, todo te tiene que llenar el alma de alguna forma, así que lo tenés que hacer con gusto. Cuando es un sacrificio ya no forma parte del inventario de cosas que uno debiera hacer. Bueno, les dejo un saludo y abrazo grande. Mando también un abrazo grande a vos, Laila, al programa, a todos los oyentes, por la generosidad de siempre de dar un espacio para que nos podamos expresar, contar nuestras historias, nuestras vivencias, nuestros pensamientos. Bueno, nos estaremos viendo en algún momento. Saludos. Vamos a seguir con nuestro programa ahora escuchando a Bella Victoria Acosta, quien nos va a comentar acerca de sus novelas. Ella es odontóloga, pero es escritora,
prolífica, reside en Ciudad del Este, Paraguay, y una de sus novelas fue desarrollada en Líbano. Toda la historia se desarrolla en Líbano, ella ha viajado a Líbano, así que es muy interesante escuchar su recorrido como escritora. La escuchamos. Bienvenida, Bella Victoria Acosta. Muy buenas tardes, Laila. Para vos, para la audiencia también, es un gusto enorme saludarles desde Ciudad del Este, Paraguay, mi ciudad en las tres fronteras, entre Brasil, Argentina y Paraguay. Bueno, decirte, Laila, que hace unos 30 años yo resido aquí, pero antes que nada quiero presentarme. Soy Bella Victoria Acosta. Soy odontóloga realmente. Por ahí puede extrañar un poquito que una odontóloga esté escribiendo, pero bueno, la literatura es mi otra gran pasión, como la odontología, no sé cuál más, pero yo creo que todo tiene su tiempo. Entiendo que es una cuestión que yo postergué por mucho tiempo, porque bueno, vos sabés que en Paraguay es un poco difícil vivir de la literatura, y yo vengo de una familia así muy sencilla, muy tradicional, que me incentivó a estudiar, entonces hice una carrera universitaria, pero en mis tiempos libres ahí estoy escribiendo. Soy novelista, ese es el género que yo cultivo, que a mí me atrae. Y bueno, siempre me preguntan por qué llevo tanto tiempo escribiendo y no he sido tan prolífica en cuanto a la literatura. Y por una sencilla razón, porque yo todavía tengo una vida profesional bastante activa, entonces es un factor de tiempo. Por otro lado, mis novelas, de las que ya les voy a hablar enseguida, son un poco larguitas. La que menos páginas tiene 216 páginas. Y entonces me lleva mucho tiempo escribir una novela, Laila. Yo no sé si les sucede lo mismo a todos, pero estoy así. Nunca puedo escribir una novela en menos de 2 años. Agradecerte también este espacio que me permite hacer conocer mi trabajo literario. Es muy importante. Yo siempre me gusta decir en los colegios, a donde voy a reunirme con los jóvenes y donde sea, que el arte nació con alas, que el arte debe trascender fronteras, debe hacerse ver, debe hacerse conocer. El arte nació libre. Entonces yo espero que pasemos un lindo momento hablando de literatura, trascendiendo las fronteras en esta tarde. Y bueno, enviarte un cariño enorme desde Paraguay para seguir conversando. Quiero hablar primero de mi novela con la que me inicié en la literatura, que es El rescate de mi niño, de mi niña, que está dedicado al niño interior que todos llevamos dentro, por supuesto. Y bueno, si me tuvieran que preguntar de qué género es esta novela, yo diría que es una novela más bien psicológica, porque habla bastante de las terapias, de la importancia de una niñez sana, de las incidencias que puede tener en la personalidad, los problemas infantiles, en fin, pero con el aderezo siempre de toda novela, que es la ficción. Siempre hay un poco de ficción en todo. Entonces,
El rescate de mi niña nace en un momento de la etapa adulta en que yo me vuelvo una mujer, me vuelvo madre, una mujer profesional, trabajando, criando los hijos y buceando como nunca en mí misma, allá por los 40 años, que es una etapa que uno adquiere cierta madurez y puede mirar las cosas desde una mayor altura, digo yo, desde una arista diferente. Entonces es el momento que yo deseo hacer una catarsis y rescatar mi niña interior con quien seguramente estaba yo en deuda o estaban en deuda conmigo, como sea. Es una novela que nace muy adentro y lo que busqué es demostrar de qué manera nuestro niño interior puede actuar en la etapa adulta como una antorcha que disipa nuestra oscuridad en caso de que haya sido una infancia feliz y por el contrario, de qué manera puede boicotearnos si nuestra infancia ha sido triste o si la palabra triste es un poco así muy fuerte. Yo creo que no hay un niño así, por decir triste, pero que más que menos tiene sus dolores infantiles y esos dolores infantiles nos boicotean en la adultez de una manera que no podemos muchas veces imaginar. Entonces yo escribo El rescate de mi niña en el 2008. Es mi primer trabajo literario y puedo decirte, Laila, que es una novela que me ha dado muchas satisfacciones. Está en reedición, se ha vendido absolutamente todo y bueno, se lee en los colegios. Suele ser el motivo, la causa, digamos, para reunirme con los chicos en los colegios que, en fin, me quieren conocer, quieren oír más sobre las heridas infantiles, de qué manera rige, decir regir es también muy fuerte, sino de qué manera incide sobre nuestros actos de personas adultas. Y, en fin, es un libro que gusta mucho. Si tuviera que decir cuál es el libro que ha tenido más éxito, es El rescate de mi niña. Que como yo he empezado en ese momento en la literatura con poquísima experiencia, sin más experiencia que mis vivencias interiores, no busco, no tiene pretensiones estilísticas, ni puedo hacer alardes literarios de ninguna de mis obras, pero menos aún de esta. Tiene un lenguaje llano, un lenguaje muy lineal, muy sencillo, y casualmente yo creo que es eso lo que le atrae a los jóvenes. Sabemos que nuestros jóvenes son un poco reacios a las lecturas largas, a los lenguajes más rebuscados. Entonces, es un libro que gustó, simplemente gustó. Y le llamé un día mi patito feo y alguien se enojó mucho conmigo porque me dice que es la más bella de mis novelas. Y bueno, es así como yo puedo presentar El rescate de mi niña. Y entonces ahora vamos a ir al Clamor de las doncellas, que viene nada más un año después, en el 2009. Y El Clamor de las doncellas es una historia, el tema es la agresión de la mujer, cuenta la historia la historia real, como relatos novelados, ¿verdad? De dos tías abuelas mías, violadas durante la revolución del 47,
en Paraguay hemos tenido una revolución muy cruel, muy sangrienta si se quiere, en los años 47. Y entonces 2 tías abuelas mías, mujeres campesinas, hijas de madre soltera, una y la otra de una buena familia, son violadas por los que se llamaban cuatreros, que eran estos hombres que recorrían las campiñas y hacían de la suya como al estilo en aquella época, que hubo mucha inestabilidad política y social en el Paraguay. Esto sucedió en Yutú, en la comunidad de Yutú, pero las doncellas fueron llevadas y fueron mantenidas en cautiverio en las selvas del Alto Paraná durante 2 años. Y muy poquitito se desarrolla la novela fuera de esa geografía, digamos, todo se desarrolla dentro de la selva. Y bueno, es un tema bastante fuerte, pero yo recibí críticas muy interesantes por parte de algunos críticos de esta novela y también se lee bastante en los colegios y me ha dado mucha satisfacción. Bueno, ahora debo hablarles de Amor y Delirio. De Amor y Delirio es mi tercer trabajo literario, es una novela de más de 300 páginas y si hay un elemento temático que da cuerpo al argumento, podemos decir que es el amor en todas sus facetas. El enamoramiento, el amor verdadero, como también el desamor. Es una novela bastante aceptada, que también es muy, muy leída. Creo que es de las que recibe la mejor crítica entre todas. Y bueno, con esto termino completo las 4 novelas que son de mi autoría. Fue un placer. Bueno, Boda en la Casa del Parque se trata de la vida de Xiomara. El tema fundamental en esta novela son los amores contrariados. Sabemos que viene de una cultura, de unas costumbres bastante radicales. Ella era una chica tradicional musulmana, pero criada en Ciudad del Este, con el influjo del entorno social. Y, en fin, es una novela que abarca bastante las costumbres libanesas. De hecho, yo compartí bastante amistad con la familia de Xiomara. Xiomara es el nombre en la novela. Y bueno, yo no voy a compartirles el argumento, pero decirles que es una historia muy interesante, con un final muy inesperado. Y lo más importante que quiero rescatar aquí es la cultura libanesa. Yo tuve que ir hasta el Líbano el año pasado porque había conocido este país, maravilloso país, por cierto, solo a través de los ojos de Xiomara, pero llegué hasta allá para conocer personalmente, para ver con mis ojos el Valle del Bekaa, del que ella me habló, el Monte Hermón, y en fin, Hasbaya, Beirut, todos los lugares icónicos de Beirut donde se desarrolla la novela, y por supuesto muy recomendado. También tiene muy buena acogida esta novela mía. Bueno, me despido, les mando un abrazo grande y nos vemos oportunamente. Gracias, Laila. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa Entre Cedros y Café. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Escuchamos a Sonia Krum dejándonos una pregunta como reflexión. ¿Qué es ser rico? Una pregunta que se plantea a partir de lo que le cuentan sus abuelos alemanes del Volga. También hemos escuchado a Marcelo Chaín, quien a partir de ese cajón que se abría en la casa de su abuela,
del cual salían aromas del Medio Oriente, él empieza a emocionarnos y a tejernos una vida llena de amor por esta cultura que él refleja en la construcción de lazos institucionales y de todo ese cariño que él pone en su trabajo. También escuchamos a Bella Victoria Acosta, que desde Ciudad del Este, Asunción, nos cuenta acerca de su trayectoria literaria y de este particular libro que escribió sobre una historia de Líbano, ¿no? Donde esto la ha llevado a visitar el país y en su recorrido nos deja, la verdad, las ganas también de leerla. Muchísimas gracias, amigos, por estar. Los espero. Y si tenés una historia que contar, podés contarla aquí. Recordá, podés enviar un mensaje, podés enviarnos un audio al 3794 28 34 75. Soy Laila Daiter y te voy a escuchar. Hasta la próxima. عزيز علي النوم طيفك على بالي عزيز علي النوم طيفك على بالي غير الصلاة والصوم ما يصبر حوالي غير الصلاة والصوم ما يصبر حوالي. La radio le sienta bien a la noche, con la compañía que necesitas. La voz de la biblioteca, Radio Online, la radio de la Biblioteca Popular Escritores Correntinos.